Para inaugurar formalmente un nuevo espacio cultural, la Biblioquiosco. Para comenzar con este sencillo acto, saludamos a todas las autoridades presentes, al intendente Daniel Chocarello y demás autoridades del Ejecutivo Municipal presentes, concejales, tribunos presentes, al escritor Ariel Garis. El proyecto Biblioquiosco nació en el año 2014 como una novedosa alternativa en nuestra ciudad, tendiente a la difusión y circulación del libro de forma informal y directa. Además, fue concebido para incentivar la lectura y para que la población en general acceda al libro sin intermediación alguna y pueda donar material cuando lo disponga y anónimamente. La Biblioquiosco es una herramienta didáctica que pueden utilizar los establecimientos educativos siempre que lo consideren necesario para despertar el interés por el libro y la literatura durante la etapa de formación de los estudiantes. En el espíritu del proyecto está contemplado además la recuperación de pequeño gran edificio que alberga la Biblioquiosco. El kiosco, ubicado en la antigua terminal de ómnibus de la ciudad de Las Varillas, que sirvió de boletería y de comercio. Muchos recordarán a las familias Luque y Cuadrado, quienes trabajaron en el mismo durante varios años. Golosinas y revistas eran los tesoros que los niños de hace 20, 30 años venían a tomar. Los más adultos, los periódicos, cuando Internet no facilitaba las noticias, como lo hace en la actualidad. Antes de que esta estructura tan cara a la historia de Las Varillas desaparezca, era necesario reutilizarla y darle otra función. Y uniendo las palabras biblioteca, kiosco, se originó este proyecto. La responsabilidad de los ciudadanos ahora reposa sobre el cuidado y conservación, tanto de la clásica y simpática estructura como del material bibliográfico que contiene. La circulación espontánea y hasta anárquica de los bienes culturales, como el libro, alimentan el optimismo sobre el hombre y su dimensión social y política. La democracia supone la inclusión también en el terreno cultural y en la apropiación de los espacios públicos. En el año 2015, el proyecto pasó por todas las instancias institucionales y oficiales para su regularización. Una ordenanza establece los criterios formales para su utilización y funcionamiento. Pues, más allá del espíritu totalmente libre de la Biblioquiosco, es fundamental contemplar legalmente su razón de ser, a los fines de asegurarnos su conservación. Muchos vecinos contribuyeron voluntariamente para su concreción. A ellos un aplauso significativo. Tras algunos años, hoy, 3 de diciembre del año 2018, la Municipalidad de Las Varillas y el Consejo Deliberante concretaron la Biblioquiosco y la presente ante la comunidad. Nos está acompañando a la prensa que nunca abandona este tipo de actividades y siempre está, ¿no? Y a través de ella poder llevar al resto de la comunidad este tipo de eventos que quisimos se haga en un momento en el cual estuvieron presentes chicos de las escuelas que nos acompañan, algunos por los guardapolvos que veo ya terminando el ciclo escolar, como ya de la promo, algunos de corto grado, según me decían recién, y seguramente van a aprovechar y mucho el próximo año este lugar. Y bien lo decía recién el locutor, quizás muchos, cuando nos acordábamos de la Biblioquiosco, hoy ya es la Biblioquiosco, hablamos del kiosquito del Cuadrado, porque tenemos la memoria de quien llevara adelante durante tanto tiempo este emprendimiento. Por supuesto que hubo una historia, como recién lo decía el locutor, y cuando él decía la terminal, a mí me tocó vivir la etapa de la terminal nueva, cuando uno era chico estaba llevándose la terminal allá donde está hoy, un punto estratégico, y que muchos decían llevar la terminal, sacarla y llevarla a ese lugar, parecía que se iba a un punto lejano, y ahí vemos la visión del escribano Calvo de llevarla a ese lugar, ¿no? Y aquí quedó este hito de la historia, en lo que nosotros al edificio que está posterior
le llamábamos la ex terminal, en donde acá se hacían, digamos, los viernes, algunos encuentros que las promos de entonces utilizábamos para juntar fondos, para poder hacer algún tipo de viaje o para llegar al ansiado viaje de fin de curso. En todo este marco se ha tratado de recuperar. Si ustedes ven lo que era esta zona 3 años atrás, porque el lunes 10 de diciembre se cumplen 3 años de que iniciamos este mandato, teníamos una plaza rodeada de automóviles totalmente destruidos, siniestrados, que fueron llevados al corralón municipal. Una plaza que no era la plaza que todos queríamos. Una plaza que hace de que, quizás muchos no nos damos cuenta, ¿no? Pero la gente que pasa por la ruta y que a lo mejor le decimos ruta a la 158, al tramo que va entre Mitre y Rivadavia, que usan quienes transitan en auto, y cuando nos encuentran nos dicen: tengo que felicitarte por la plaza que tienen. Y no solamente uno lo escucha de gente de la provincia de Córdoba, sino de distintos lugares. Entonces creemos que el lugar en donde está este inmueble es muy valioso. Así que seguramente con la tarea que tuvieron los concejales de adaptar la ordenanza, este proyecto que Ariel tuviera cuando estábamos en una gestión anterior desde la minoría, en Unión por las Varillas, porque bueno, ahora nos toca ser gobierno, y que también fue aprobado por todo el Consejo en su totalidad. Y bueno, como toda promesa, ¿no? A veces requiere de un tiempo, de algunas cuestiones, pero nosotros tenemos esa cuestión, de que para nosotros la promesa que dejamos escrita en esa plataforma electoral es una palabra empeñada. Y por eso hoy la biblioquiosco es una realidad. Gracias a todos. Señor Intendente Daniel Chucarello, miembros de la municipalidad, autoridades, miembros del Consejo Deliberante, concejal Fernando Lagrava, chicos de la Dirección de Cultura, un saludo también para Emanuel. Quiero agradecerles a todos ellos el afán puesto en la concreción de la biblioquiosco. Una vez dicho los agradecimientos, seguimos, ¿no? Se suele decir a veces: esto me costó un Perú, cuando algo cuesta mucho, tiene un gran costo, ¿no? Bueno, a mí esto me costó una muela, y es literalmente lo que estoy diciendo, porque me acuerdo que hace 6 años tenía un dolor terrible de muela, esta muela de acá, y entonces estaba en mi casa rechiflado con ese dolor insoportable. El dolor de muela es una cosa realmente insufrible, y fui al dentista. El dentista me recetó un Decadrón, tuve que ir hasta EMA a ponerme una inyección, pero mientras estaba viendo la televisión, en el consultorio del odontólogo, del doctor Gochabrando, justamente, había 2 tipos que hablaban de la bibliomóvil, el ingeniero Mágiles. Qué buena idea, mirá vos, la bibliomóvil. Bibliocabina, una cabina telefónica la habían adaptado a una biblioteca. Y me quedó esa idea. Entonces, del camino del consultorio odontológico hasta EMA, pensaba en la bibliocabina. Y vi el kiosco, bibliocabina, el kiosco, biblioquiosco. Y ahí surgió esta idea. Es un neologismo, es una invención de palabras. Bueno, ahí fue como surgió el proyecto, y después, como el intendente lo señaló, todas las instancias que siguieron al mismo. Se unieron 2 palabras, biblioteca, biblion. Etimológicamente, la palabra biblioteca viene del griego. Biblion es rollo de papiro o libro en griego, y teque es armario, de allí biblioteca. La palabra biblioteca entonces viene de Biblia, y justamente es la misma raíz de Biblia. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Biblos, en la antigua Fenicia, era donde se fabricaba el papel. Entonces papel se decía biblion porque venía de Biblos. Y la palabra libro, fíjense qué cosa interesante, que viene del latín librum, y a su vez por metonimia viene de liber.
y en latín liber es corteza de árbol. Es decir, es el interior de la corteza de un árbol, porque de allí se extraía la madera para fabricar el papel. De ahí viene la palabra libro. Y en inglés, book, libro, tiene la misma raíz. El book era una antigua palabra anglosajona que significaba haya o roble. Es decir, que la palabra libro, por metonimia, está emparentada con la palabra árbol. Es como cuando decimos lengua. Yo en este momento estoy hablando con un órgano de mi cuerpo que es la lengua. Y el idioma que empleo, la lengua española. Por eso, un término que sirve para señalar dos cosas. Eso es la metonimia. Y justamente el árbol, el libro, como dijo Sarmiento alguna vez, hay que hacer tres cosas en la vida: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, falta el árbol y el hijo. Sarmiento en 1870 fue el que dictó la ley de bibliotecas populares, siguiendo un modelo estadounidense, el modelo lancasteriano. Dictó la ley de bibliotecas populares y la ley de escuelas populares. Quería que se bajaran las altas tasas de analfabetismo con el que encontró el país en su presidencia, 1868 a 1874. Continuó la labor el presidente Nicolás Avellaneda, que dictó la ley donde se creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que hoy es la CONABIP. Como la presidencia de Avellaneda pasó por momentos turbulentos económicos, los proyectos destinados y los los presupuestos destinados al libro y a la educación mermaron. Y luego, con la presidencia de Roca, la ley 1420 del 1884, se recuperaron. Pero el que le dio gran impulso fue Figueroa Alcorta en 1908, que recuperó todas aquellas leyes tendientes a la difusión del libro y a la creación de bibliotecas populares. En 1908. ¿Por qué? Porque 2 años después se iba a celebrar en el país el centenario de la Revolución de Mayo. Entonces había que darle al mundo la idea de un país civilizado y culto. Y la civilización y la cultura nacen a partir, la base son el libro y la lectura. Siempre emparentado el libro como el símbolo por excelencia de la cultura. Y así lo entendieron en 1908, por eso ahí es donde surge la ley que restablece la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. No es casual que 10 años después en Las Varillas se creara la Biblioteca Popular Sarmiento, después de la sanción de esa ley, ¿no es cierto? Porque el gobierno nacional otorgaba beneficios para ello. Pero al mismo tiempo que esto ocurría a nivel oficial, a nivel informal, los grupos anarquistas que habían llegado con las oleadas inmigratorias en el país también crearon bibliotecas populares, pero ya de tipo informal, no oficiales. Entonces, al costado de las fábricas, de los talleres, de los puertos, ponían libros y los obreros allí accedían al material que los anarquistas les facilitaban y les enseñaban a leer. Fíjense, entonces esto ocurrió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El espíritu de la biblioquiosco entonces rescata en buena parte ese espíritu de los anarquistas de esta época, que también coincidían con las políticas oficiales acerca de la circulación del libro. Fíjense si el libro será importante y como el símbolo de la cultura que en 1955, después de producido el golpe que derrocó al presidente Perón, donde Perón y Evita vivían, el Palacio Unzué, se derribó y allí se creó la Biblioteca Nacional, donde hoy podemos ir a verla, ¿no? El edificio de la Biblioteca Nacional. Se creó justo donde vivían Perón y Evita. Es un símbolo, es decir, se derribaba la barbarie y se erigía el edificio de la cultura. Era la política de aquel momento. Entonces siempre el libro emparentado históricamente a la cultura y a la civilización.
Yo no me quiero extender tanto porque podríamos seguir con esto, pero el proyecto Biblioquiosco, este neologismo que hemos inventado, esta unión del biblión y kiosco, ahora me faltó explicar un poquito la palabra kiosco, que viene del francés kios, y además es una palabra de origen turco, árabe también, y persa específicamente, kos, que significa mirador. Los kioscos eran templetes, pequeños edificios en medio del desierto, donde un observador se ponía justamente para ver si avanzaba algún ejército enemigo. Después pasa a ser un edificio de ornamentación en jardines, y con el capitalismo se convierte en un edificio destinado a la venta de diarios, revistas, golosinas, etc. Bueno, ese es el origen de la palabra kiosco, que se puede escribir con K o con Q. Con Q está españolizado. El neologismo es la invención de una nueva palabra. Espero que esta nueva palabra signifique algo en el sentido social, cultural y también de apropiación y cuidado, responsabilidad del material que allí se alberga, ¿no? Me recordaba que está la nieta de familia Cuadrado, que acá veníamos a comprar las revistas Antioquito, cuando el mundo se dividía entre los hinchas de Antioquito y los hinchas de Villica, y se facilitaba acá los abuelos aquí de ella daban, era muy tierna aquella imagen, ¿no? El material recién impreso en la revista con olor a pan recién sacado del horno. Bueno, yo estoy muy agradecido, podríamos seguir hablando mucho tiempo, y para cerrar esto, como siempre se suele hacer, hay un poema de Borges, no voy a leer todo el poema porque si no ya sería demasiado, que es el poema de los dones. Borges dijo que alguna vez, si alguien lo quería recordar, lo recordara con ese poema, y justamente lo escribió el día que quedó ciego, el año que quedó ciego, que es el 56, justo el año que lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Entonces, no, siendo ciego, ya no podía disponer o disfrutar de la lectura de todos los libros que allí estaban. En ese poema, el poema de los dones, Borges es cuando dice que se figura o se imagina el paraíso en forma de biblioteca. Esa es la imagen más enternecedora que hay de Borges y su relación con el libro, el amor al libro, la obsesión al libro, que se llama bibliofilia, y que bueno, quería rescatar en este momento. También en otro poema de Borges, y con esto termino, el lector había dicho que otros se enorgullezcan de los libros que han escrito, yo me jacto de los libros que he leído. Por eso creo que esto de jactarse de los libros leídos es también el espíritu que la Biblioquiosco encarna, y que sirva para que el chico, los educandos, los alumnos cada vez más adquieran el libro, tomen como una de forma natural, se naturalice la lectura y el hábito comience a temprana edad, que es cuando después ya no se olvida más. Bueno, muchas gracias, acá ya termino mi alocución, agradezco a todas las autoridades municipales, el Consejo Deliberante, a la prensa, a la Dirección de Cultura, a la comunidad toda. Era la lista interminable muy larga de gente que donó material y que tiró buenas ondas para que esto se hiciera. Todos ellos, muchas gracias.
garantizar el funcionamiento de los niños y todo lo demás. Pero eso va a ser para el año que viene porque ya las clases están... La plaza está linda. Pero ya el primer día le habían roto.